Mi tercer tema de exposición es escuela rudimentaria. Para que inicie la escuela rudimentaria, se crea la Ley Federal de Instrucción Rudimentaria. Esta fue creada por el presidente de ese año, que es Francisco León de la Barra, el 30 de mayo de 1911. La finalidad de la escuela rudimentaria es que los habitantes puedan hablar, leer y escribir en castellano. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes en ese entonces hablaban otro tipo de dialecto, no conocían el castellano en ninguna de sus tres partes, hablarlo, leerlo o escribirlo. Y también se proponía que llegara a los lugares donde más personas existieran que desconocían el castellano. En la promulgación de la Ley Federal de Instrucción Rudimentaria se crean 11 artículos. El primero es la autorización de esta escuela. ¿Por qué? Porque sin la autorización no se podían crear como tal las escuelas rudimentarias. Se autoriza la construcción de escuelas rudimentarias en la mayoría de los lugares donde, como ya mencioné, existían personas que desconocían el castellano. Estas escuelas rudimentarias eran independientes de las escuelas primarias públicas, entonces no afectaba en nada la existencia de ellas. Más sin embargo, algunas personas no estaban muy de acuerdo con el hecho de la escuela rudimentaria, porque solamente se iba a enfocar en aprender el castellano, como ya mencioné, en sus tres partes, y en algunas ocasiones sí hacer que conocieran números y en sus formas elementales, la suma y la resta, nada más. El segundo artículo de la escuela rudimentaria es el hablar, leer y escribir el castellano. Ese iba a ser el enfoque principal de la escuela rudimentaria, abarcar a la mayor población posible para que por lo menos hablaran y escribieran el castellano. De igual forma, leer. El artículo tercero decía 2 cursos. ¿Por qué 2 cursos? Que únicamente se iban a impartir 2 cursos, es decir, 2 años de la escuela rudimentaria. Lo podían recibir estos 2 cursos niños, adultos y adultos mayores. No importaba la edad, en realidad, ni tampoco importaba el dialecto que practicaran, únicamente llegaban a la escuela y se les iban a impartir 2 cursos. Posteriormente se dieron cuenta que no iba a ser posible en 2 cursos enseñar, leer, escribir, hablar y algunos números, sumas y restas. Esta parte fue abarcando poco a poco. Después tenemos el artículo 4, los recursos. ¿Por qué menciona los recursos? Porque se iban a destinar cierta cantidad de recursos a la creación de escuelas rudimentarias. El recurso que fuera destinado únicamente podía ser para crear escuelas rudimentarias y el material que se iba a ocupar. También mencionaba que en la parte del recurso muchas veces no se ocupó de la parte adecuada y fue una de las situaciones que no ayudó a la estabilidad de estas escuelas. El artículo número 5 dice escuela privada. Se dijo que también podían existir escuelas rudimentarias privadas, únicamente debían apegarse a lo que las escuelas rudimentarias públicas iban a enseñar, no podían como tal tener otro fin que no fuera enseñar el castellano.
El artículo número 6 mencionaba que la escuela rudimentaria no era obligatoria. No todas las personas debían cursarla, únicamente los que tuvieran o quisieran hacerlo. Pero, como ya mencioné, no había como tal una edad o un límite de personas, no. Únicamente si querías asistir podías hacerlo, podías tomar esos 2 cursos que en un principio se manejaron. Después viene el artículo número 7, estimular la asistencia. Iban a estimular la asistencia a la escuela rudimentaria regalando de alguna manera zapatos, ropa y comida. ¿Por qué? Porque las personas sí tenían en ocasiones ese interés por aprender, pero no iban como tal o no asistían a la escuela rudimentaria porque tenían otros intereses también en ese momento, que era por ejemplo el calzado, como ya mencioné, el hecho de la comida, la vestimenta, pero ya teniendo un poco también ahí en esa escuela, digamos que de alguna manera pues ya era un impulso más para poder asistir a ella. Después tenemos el artículo 8, leyes vigentes. ¿A qué se refiere con leyes vigentes? Se refiere a que el hecho de tener estos 11 artículos no iba a influir en nada en los artículos o leyes que ya se tenían descritos en educación. Por ejemplo, como ya mencioné, la escuela primaria pública era totalmente diferente a la escuela rudimentaria, entonces no afectaba en nada la creación de estas escuelas rudimentarias. ¿Por qué? Porque como he venido mencionando, su fin era otro. Su fin era únicamente que todos hablaran el castellano, que lo pudieran comprender. Y el fin de la educación primaria pública era que los niños obtuvieran un aprendizaje, pero en todos sus ámbitos, abarcaban mayor cantidad de ámbitos. Después tenemos el artículo número 9. El artículo número 9 nos habla del presupuesto. ¿Por qué nos habla del presupuesto? Porque nos dice que se estipuló una cantidad exacta a las escuelas rudimentarias, que fue la cantidad de 300,000 pesos. Este recurso debía ocuparse únicamente en la construcción y materiales necesarios para la escuela rudimentaria. Posteriormente, esta cantidad fue bajando a 150,000, a 75,000 y así sucesivamente, hasta que el recurso ya no abarcaba las necesidades para crear escuelas rudimentarias o para que en las escuelas rudimentarias ya existentes pudiera darse una mejor calidad educativa. Después tenemos el artículo número 10, el reglamento. Nos dice que estas escuelas rudimentarias se iban a pegar a las leyes y reglamentos que el Poder Ejecutivo iba a establecer. No podían como tal en cada escuela rudimentaria tener un reglamento o apegarse a otro tipo de fin. El artículo número 11 y último nos menciona los informes. Cada año debían de tener el informe en cada escuela rudimentaria de si se había logrado el fin, cuántos alumnos habían tenido, qué edad, si habían logrado cada alumno hablar, leer y escribir el castellano. De igual forma, se habían aprendido algunos números y algunas sumas o restas, que pues era lo básico. También nos dice que la escuela rudimentaria tuvo 2 dificultades principales. La primera fue la naturaleza de la educación. Como ya mencioné, en una sola aula en ocasiones se colocaban todos los alumnos que habían asistido, pero como no había una edad establecida, llegaban desde niños, adultos mayores y con diferentes tipos de dialectos. Entonces, esta fue una dificultad. Nos dice la naturaleza de la educación. ¿A qué se refiere? A que un solo maestro en ocasiones no podía ayudarlos a enseñarles a leer,
o a escribir. ¿Por qué? Porque cada persona que estaba ahí tenía un dialecto diferente, tenía una edad diferente. Entonces esta fue una dificultad en ocasiones. No estaban como tal, no tenían una organización. Otra dificultad fue el presupuesto. Como ya lo mencioné anteriormente, el presupuesto fue bajando, bajando y bajando hasta que ya no podían cubrir con las necesidades o ya no podían realizar más escuelas rudimentarias. También en el presupuesto una dificultad que se tuvo es que se otorgaba la cantidad en ocasiones correspondiente al inicio, la cantidad de 300,000 pesos, pero no se ocupaba de